Hola, buen día. Mi nombre es Andrea Corres, soy de México y me gustaría empezar contándoles una historia que inspiró mi tesis doctoral. Hace unos años, una amiga que es educadora ambiental en México me contó cómo cada año le preguntaba a sus estudiantes qué les gustaría hacer de grandes y bueno, siempre tenía este tipo de respuestas, ¿no? Me gustaría ser astronauta, etc. Ese año sus estudiantes estaban desanimados y le dijeron que no querían ser nada, que no se veían en el futuro porque acababan de tener esta clase de educación ambiental en la que parecía que el mundo no iba a existir para ellos en unos cuantos años. Mi amiga se quedó helada. Claro, ella estudió biología y sabía muy bien cómo explicarles el ecosistema, cómo cuidar incluso el medio ambiente, pero este tipo de situaciones se vio totalmente paralizada. ¿Qué competencias necesitan tener nuestros educadores y educadoras ambientales para solventar este y otro tipo de retos? Pues esta fue una de las primeras preguntas que guió mi tesis doctoral, por lo que empecé haciendo una revisión sistemática de la literatura, en la cual analicé 14 de estos documentos en los que analizaban, bueno, qué competencias son las necesarias para estos educadores ambientales. Y grandes de las conclusiones a las que me encontré fue que las competencias a las que se hace mayor énfasis son aquellas de cómo hacer, por ejemplo, cómo ayudar al medio ambiente, cómo conocer, que tiene que ver con vamos a conocer de qué va este árbol, de qué va este ecosistema, pero hay otro tipo de competencias en el medio que tienen que ver con cómo lidiar con cosas como la ecoansiedad, que es justo el tipo de problema a la que mi amiga se enfrentó. ¿Qué hice después? Fui y entrevisté a una veintena de educadores y educadoras ambientales en el área metropolitana de Barcelona y les he preguntado qué retos y oportunidades están encontrando en su día a día y después analicé cómo se relacionan con las competencias que necesitan desarrollar. Pues bien, esto lo hice tanto en el ámbito formal como en el no formal y alguna de las conclusiones a las que estoy llegando es que las competencias que necesitan desarrollar son las mismas que en la literatura no se están desarrollando ni se están estudiando. Me decían, ¿cómo motivo a mis estudiantes? Ya no quieren ver cómo se derriten los casquetes polares. ¿Cómo le hago para mantener su atención? También les pregunté cómo fue esto durante la pandemia, a qué retos se estuvieron enfrentando. Y además del reto de la competencia digital, tan importante durante ese tiempo, una vez superado ese tipo de retos, pues también se vieron enfrentados a retos como estos. Mis estudiantes estaban desmotivados. ¿Cómo les hacía? Pues bien, en investigación necesitamos seguir viendo cómo diferente tipo de formaciones, tanto en lo formal como en lo no formal, realmente funcionan y cuáles no. Así historias como las de mi amiga tal vez no se vuelvan a repetir. Gracias.